Saludos y bienvenidos a nuestro estudio para hoy con el tema Caín y su legado. Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 4, verso 7, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. En Génesis capítulo 4 nosotros encontramos la historia de la caída del pecado de Caín, la historia de Caín y Abel. Esta historia es paralela al capítulo 3 en Génesis, donde tenemos la caída en pecado de Adán y Eva. Hay otros paralelos que podemos encontrar, como por ejemplo lo siguiente. El primer paralelo es que Dios describe los pecados o las consecuencias de los pecados. El número 2 son los juicios divinos. Número 3, la maldición de la tierra. Número 4, la expulsión de la tierra. Y número 5, al final de la historia, Dios da esperanza en medio del caos levantado. Génesis capítulo 4 es la historia del fracaso de la familia. Si bien es cierto que en el capítulo 3 los seres humanos fracasamos ante Dios al violar sus mandamientos, al caer en pecado, Génesis 4 nos da el ejemplo de cómo inmediatamente el pecado afecta a la familia. Es Caín, el hermano mayor, el cual se levanta y mata a su hermano Abel. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que inmediatamente el autor de Génesis nos ayuda a entender que las consecuencias del pecado nos afectan de forma inmediata y nos afectan de forma inmediata en nuestro círculo familiar. El pecado no solo nos afecta moralmente delante de Dios, sino que también destruye nuestras relaciones. Aquel núcleo que Dios creó para ser el núcleo más hermoso de la tierra es el primero y el cual es inmediatamente destruido por el pecado. Estamos hablando de la familia. Hay algo interesante en el proceso, en el desarrollo de la historia, y es que esta historia es una tragedia. Más que el término literario, es una tragedia en realidad. Pero al mismo tiempo, de la forma que Génesis 3 termina, con un rayo de esperanza, de salvación, de la misma forma encontramos ese deseo de Dios de salvar, en primer lugar, de disuadir a Caín de no cometer el pecado, la motivación divina para que él haga el bien, y en tercer lugar, las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Las consecuencias que enfrentaría de cometer el pecado. Génesis 4, especialmente el versículo 7, nuestro verso central, nos presentan ese diálogo en el cual Dios toma la delantera, donde Dios toma la iniciativa para acercarse a su hijo, que aunque está en pecado, aún así Dios quiere lo mejor para él. Dios trata de disuadir a Caín para que no cometa el error que estuvo a punto de cometer y que más adelante cometió al ignorar la voz divina. Sin embargo, hoy, de la misma forma, Dios te está llamando a ti. De la misma forma, Dios no solo quiere bendecirte a ti, sino también bendecir a tu familia. Si hoy tú oyes la voz de Dios, si hoy tú oyes el llamado de Dios, no ignores la voz de Dios. No ignores su presencia, ni ignores sus mandamientos. Durante estas semanas estudiaremos las vidas de Caín y Abel, estudiaremos también el pecado de Caín y las consecuencias de su error. Al mismo tiempo, estudiaremos cómo la gracia divina se manifiesta en toda esta historia. Quédate con nosotros y